Padre, Señor, estamos aquí con tu palabra en nuestras manos, a punto de leerla de nuevo. Pero hoy queremos pedirte, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos ilumines, que nos hables, que tengamos un encuentro contigo a través de tu palabra. Señor, y que ese encuentro nos lleve a responderte, a responder con nuestra voluntad, con nuestra alabanza, con nuestra vida a lo que tú nos estás diciendo. Ayúdanos, Señor, a tener esa sobriedad ante tu palabra, a tener ese temor de Dios, a que sea como tú dices en tu libro de Isaías, Señor, que tú miras a aquel que tiembla ante tu palabra, que lo tomamos en serio, Señor, y que queremos recibirla correctamente. Así que bendícenos, Señor, y te pido que me bendigas a mí también y me ayudes para exponerla, para explicarla, para ampliarla, para aplicarla, Señor, para que mis hermanos obtengan el mayor beneficio de lo que tú nos estás diciendo, que haya una comprensión espiritual que transforme nuestras vidas por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Habiendo leído la palabra de Dios, pueden tomar asiento. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, estaba pensando en estas cosas después de haber oído la predicación de Edgar, que están en una dieta y de lunes a sábado hacen su dieta muy bien, muy bonitos, comieron ensalada y ese tipo de cosas, caldo de pollo, no sé qué. Pero llega el domingo y les entra este pensamiento: toda la semana me he guardado. Entonces, hoy voy a ir a pedir una hamburguesa doble con queso, con unas papas extra grandes y una malteada. Y te sientes como que tienes esa licencia. Tú te das la licencia. Sucede con el trabajo, ¿verdad? Estás en tu trabajo y le pones ganas toda la semana, llega el viernes y terminaste el proyecto que tenías que entregar el lunes, lo terminaste el viernes. Entonces, ¿qué haces en la tarde en tu trabajo? Tiras barra. Te haces loco. Es más, andas ahí ocupando el tiempo de otros, hablando ahí en los escritorios de otros y distrayéndolos. ¿Por qué? Porque sientes que tienes licencia, ¿verdad? Tú te das la licencia. Y en una ocasión me sucedió aquí que estando yo ahí en la puerta, llegó una pareja, hace muchos años de esto. Esta pareja eran miembros de la iglesia. Bueno, no eran solamente miembros de la iglesia, eran líderes de grupo. Y les dije: ¿qué pasó? El domingo pasado los busqué y no los encontré.
Y esto es lo que me dijeron. ¿Sabes qué? Teníamos todo el mes viniendo sin falta y tomamos la decisión de darnos un domingo para descansar como familia. No supe qué contestarles. O sea, ellos pensaban que pudiendo cumplir, que estaban como cumpliendo con Dios, y entonces, habiendo cumplido 4 domingos seguidos o 3 domingos seguidos, dijeron: me voy a dar licencia. Licencia de ir a adorar a Dios, licencia de escuchar la palabra de Dios, licencia de estar con los hermanos en comunión, porque ya cumplí, ¿no? Como que estoy bien, como que gané puntos y tengo varias estrellitas y me merezco un premio. Y así estamos acostumbrados. Y es algo natural en nuestra mente. Nuestra mente opera así. Se han hecho experimentos. Una vez que se le ocurrió, creo que a McDonald's, poner ensaladas en su menú. Y ellos pensaron que iban a vender menos hamburguesas porque gente iba a pedir la ensalada. Para su sorpresa, una vez que pusieron ensaladas, vendieron más hamburguesas. Y se pusieron a investigar qué pasaba. Entonces, aparte que ahora ya todas venden ensaladas, pero no crean que es porque quieren bendecirlos, sino porque quieren vender más hamburguesas. Y se dieron cuenta los investigadores que por el simple hecho de ver la ensalada y decir: ah, mira, tienen ensaladas, en ese momento, porque ya la viste, piensas que ya estás considerando una comida más sana. Y no tengo nada en contra de las hamburguesas, me encantan las hamburguesas y nunca pido ensaladas cuando voy a esos lugares. Pero por el simple considerar la ensalada, te sientes que tienes la libertad de pedir mejor una hamburguesa. Hermanos, cuando la semana pasada veíamos esto y Edgar hablaba de esa licencia de la carne, eso se llama una licencia moral. Si ustedes lo investigan, van a encontrar que es un término real que usan los investigadores y los psicólogos. Ahí nos damos licencia moral. Y lo que Pablo está diciendo es que la libertad que tenemos en Cristo, el hecho de que ya no estamos condenados, el hecho de que no nos ha amenazado decir: o te portas bien o te mando al infierno. Y ahorita decimos: somos libres en Cristo, somos salvos en Cristo, ya no hay condenación en Cristo. Que no suceda que nos damos licencia moral y le damos lugar a la carne, porque la carne está buscando esa concesión, está buscando ese pretexto para cumplir sus deseos. Entonces, lo que es la licencia es el abuso de la libertad. Eso es lo que es tener licencia. O sea, es libertinaje. Cuando llevas tú la libertad y la usas la llevas a un extremo de entonces usar tu libertad para disolución. También vimos que eso que se llama la carne está buscando excusas o pretextos para motivarnos a cumplir sus deseos. La carne tiene apetitos, la carne tiene inclinaciones que son destructivas. La carne no le importa que tú te rebeles a la buena y perfecta voluntad de Dios con tal de que satisfagas lo que quiere. Ahora, la pregunta es: ¿por qué nuestra carne es así? Aquí quiero que veamos un poquito más y repasemos esto que es realmente teología. La carne en la Biblia no se está refiriendo a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo humano, ¿okay? Cuando habla de nuestros miembros y pensamos el cuerpo son nuestros brazos, nuestras piernas, etc. No, la carne
En la Biblia, en la mayoría de las veces que se refiere la carne, está hablando de nuestra naturaleza humana caída. Es algo que hemos heredado de nuestro ancestro Adán. Y quien al caer, al pecar, al desobedecer a Dios, le dio la entrada al pecado en el hombre. Pero el pecado entró y entonces el pecado lo corrompió. Eso que sucedió se llama el pecado original. El pecado original es lo que produjo la caída de Adán. El pecado de Adán produjo lo que teológicamente se llama como el pecado original, que es la corrupción en nuestra naturaleza. Nacemos ya con una corrupción, con una tendencia al pecado. Es algo que heredamos y que todo ser humano tiene, y por medio de nuestra reproducción seguimos avanzando el pecado. El único que nació sin pecado fue Cristo. Todos tenemos pecado de origen, o como dice Efesios capítulo 2, si somos por naturaleza pecadores. En otras palabras, ¿verdad? Como lo dijo un teólogo, dice, estamos corrompidos por el pecado. Esa es la condición natural de la humanidad. Y entonces el pecado original lo que nos dice o demuestra es que pecamos porque somos pecadores. Pecamos porque nuestra misma naturaleza es lo que produce. Tenemos una naturaleza corrupta y por ello nacemos ya condenados cuando venimos al mundo, bajo la condenación de Dios. Y esto es claro en el capítulo 2 del libro de Efesios. Te los quiero recordar. Dice, él está hablando cuando Cristo viene y nos da vida, cuando éramos nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo, estábamos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Y luego dice el versículo 3 esto: entre ellos, o sea, entre los hijos de desobediencia, también todos nosotros, este es el apóstol Pablo que está hablando y está incluyéndose, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Noten ustedes esa, vivíamos en las pasiones, en los deseos, en las codicias, en lo que nuestra carne quería. Y entonces nosotros vivíamos satisfaciendo esos deseos. Una persona que no tiene a Cristo puede decir, no, yo me muevo por mis principios, por mis deducciones, por mis compromisos, por lo que yo he resuelto cómo voy a vivir. Se está engañando a sí mismo porque sus pensamientos están originados por lo que él realmente desea. Y así vivíamos y así éramos. Entonces, el problema, y lo que nos dijo Edgar la semana pasada, es que el deseo supremo de la carne es hacer su propia voluntad y satisfacer sus apetitos pecaminosos en oposición a la voluntad de Dios. Como está corrupta la carne, la naturaleza humana está caída y corrupta, no desea a Dios, no desea agradar a Dios, desea agradarse a sí mismo. La carne es egoísta. En lugar de exaltar a Dios, busca exaltarse a sí mismo. En otras palabras, es idólatra. Si no estamos buscando servir a Dios, estamos buscando servir un ídolo. Y si ese ídolo somos nosotros mismos, entonces la carne es ególatra. Hacemos un ídolo de nosotros mismos. Pero
el Evangelio. Versículo 4 de Efesios 2 empieza con un pero. La gracia de Dios ha venido a nuestras vidas y el cristiano ha recibido una nueva naturaleza. Por eso es que tuvimos que ser hechos nuevas criaturas. Por eso es que tuvimos que ser unidos a Cristo. Por eso es que se nos tuvo que dar el Espíritu Santo, hermanos. No puede el Señor dejarnos como estábamos, porque si no íbamos a seguir siendo gobernados por la carne. Nos regenera por el Espíritu. Entonces, un creyente verdadero, un cristiano verdadero, ya no somos solo carne. Cambia nuestra condición. Seguimos siendo humanos, descendientes de Adán. Seguimos teniendo la carne presente en nuestras vidas, pero tenemos otra realidad que está ahí resistiendo la realidad de la condición de nuestra propia carne. Y aquí hay un debate teológico sobre, entonces los seres humanos tenemos dos naturalezas, los cristianos tenemos dos naturalezas, el viejo hombre de la carne y el nuevo hombre de Cristo. Unos dicen que sí, o tenemos nomás una naturaleza y hay dos realidades dentro de nuestra naturaleza. Otros dicen, eso suena más. La verdad de las cosas es que no se ponen de acuerdo los teólogos, es un debate todavía que ha tenido siglos y no se va a resolver. Pero sí sabemos esto, hay dos realidades en nuestra vida. La realidad de nuestra carne y la realidad del Espíritu Santo, de Cristo en nosotros. Y entonces, por eso decimos que hemos sido libres, ¿ok? Somos libres para actuar ahora en base al Espíritu en nuestra vida. Y esas dos realidades, esas dos condiciones, vamos a ver las próximas semanas que se oponen uno al otro. Para mí el día de hoy, mi propósito es que seamos muy diestros en discernir la influencia de la carne en nuestra vida, porque yo sospecho que muchos de nosotros no identificamos la carne operando en nuestra vida. Pensamos que somos íntegros, ¿verdad? Que nomás tenemos una naturaleza y una condición y entonces todo lo que traemos adentro es bueno. Y decimos así, ¿verdad? No, pues es que yo voy a hacer esto porque siento paz. Como si sentir o como si pensar algo ya automáticamente eso sea bueno. Y no discernimos la carne con sus apetitos y sus deseos influyendo en nuestra vida. Hermanos, necesitamos discernir los deseos de nuestra carne para redirigir nuestra vida a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vivamos por amor. El título de mi mensaje le puse: vive no por la carne, sino por el amor. Vive no por la carne, sino por el amor. Tenemos que discernir los deseos de nuestra carne para redirigir nuestra vida al amor. Si no lo hacemos, vamos a perder la batalla. No podemos pelear contra un enemigo invisible. Necesitamos conocer sus estrategias y sus armas. De otra manera, estamos destinados a perder la guerra. Bien, el primer punto, y nomás son dos, es identificando a la carne y sus deseos. Identificando la carne y sus deseos. ¿De qué? Ahorita le cantamos, ¿verdad? Somos libres. Hay libertad, hay libertad. ¿De qué somos libres, hermano? Somos libres, número uno, de la condenación y la culpa de nuestro pecado. Cristo pagó por nuestros pecados y entonces nos libró de la culpa. Ya no hay más condenación, dice Romanos 8:1. Somos libres del dominio del enemigo. Satanás ya no tiene de qué acusarnos, ya no tiene de dónde agarrarnos. Y por ello tampoco tenemos ya temor a la muerte. El diablo usa el temor a la muerte para asustarnos y para que hagamos su voluntad.
Pero también dice la Biblia en el capítulo 6 del libro de Romanos que somos libres del dominio del pecado sobre nuestras vidas. Y lo que está diciendo es que no es que seamos libres de la carne, pero somos libres del dominio de lo que produce el pecado en nuestras vidas. Esto es la carne. Libres del dominio de la carne. Entonces ya no tenemos por qué ser dominados por sus deseos, aunque sigue operando en nuestra vida, sigue siendo una realidad. Entonces tenemos que entender la dinámica del corazón, la dinámica pecaminosa del corazón. Fíjense, Dios nos hizo, y esto lo leí hace muchos años, Dios nos hizo para que podamos nosotros escoger lo mejor. Dios siempre escoge lo mejor. Y entonces al hacernos a su imagen y semejanza, puso en nosotros la capacidad de desear lo mejor. Si yo te ofrezco un regalo precioso, valioso, hermoso, y te ofrezco un regalo feo, viejo, ya que huele mal, ¿cuál vas a escoger? Todos escogeríamos el bueno. Y tú dices, pues que somos inteligentes. No, porque así nos hizo Dios. Nos gusta lo bonito, nos gusta lo bueno, nos gusta lo rico. ¿Ok? No nos gusta lo feo, lo malo. Entonces, si nosotros escogemos siempre lo bueno, ¿qué es lo que está tratando de hacer una carne corrompida? Seducirnos, convencernos de que escojamos lo malo. Lo que hace Cristo al salvarnos, y ahorita lo mencionó Abelardo, lo que hace Cristo al salvarnos es restaurar eso que pone Él de nosotros de nuestra creación, en donde escojamos lo bueno, que escojamos lo del Señor y no lo que nuestra carne quiere. El problema siempre es el pecado original, la corrupción de todo nuestro ser. Y el problema de nuestra carne, hermanos, nos lleva entonces a decir esto: no podemos confiar en lo que sale de nuestra carne, no podemos confiar en lo que sale de nuestra naturaleza humana. No podemos confiar de nuestros deseos, de nuestros sentimientos. Miren, no podemos confiar ni de nuestras ideas. Si están saliendo de la carne, no podemos confiar. La Biblia dice esto en Jeremías capítulo 17, 9. Más engañoso que todo es el corazón. Y dice, y sin remedio. Sin remedio. Fíjense lo que dice Jesús. Jesús describió el problema así. El problema que tenemos, hermanos, lo traemos adentro, no afuera. No es que alguien te hace pecar, el problema es que lo traemos adentro. Jesús les dijo esto porque los fariseos hacían mucho alarde de todos sus lavamientos. Cuando fuimos al muro de los lamentos en Jerusalén, se me ocurrió ir al baño, y una de las cosas que vi en unos lavabos así grandísimos, así muchos, unos baños que tenían más lavabos que excusados, ¿verdad? Y en cada lavabo había 2 tacitas, y las tacitas tenían 2 agarraderas. Y les dije, ¿qué tantas tacitas? O sea, ¿la gente toma agua aquí o qué? No, es que llegan todos los judíos y lo primero que hacen antes de ir a orar, se lavan las manos. Entonces agarran una tacita y se echan agua, y luego agarran esta otra tacita y se echan agua con la otra, y luego pues ya se contaminaron con esa, entonces vuelven, o sea, se hacen así. Yo no sé cómo le hacen, ¿verdad? Porque es imposible que tú solo te laves las manos sin tocar nada. Y Jesús les dijo esto en Marcos 7. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. No lo que está fuera, sino lo que está adentro. Porque de adentro del corazón de los hombres salen, noten esto, malos pensamientos. Pues te digo, ni siquiera puedes confiar en tus pensamientos.
Porque dice, están saliendo los malos pensamientos de tu corazón. Dice, de ahí salen las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen. Y eso es lo que contamina al hombre. El problema lo traemos adentro. Entonces por eso es que el Espíritu Santo nos fue puesto adentro, para que la influencia del Espíritu Santo cambie nuestros corazones, o cuando menos resista y nos haga pensar y saber, esto que estoy pensando no está bien. Que tengamos los deseos de Cristo, los pensamientos de Cristo, que llevemos, como dice Pablo, todos los pensamientos sujetos a los pies de Cristo. La mente sujeta. ¿Por qué? Porque si no, se va por sus propias manos. Entonces la corrupción de nuestra carne humana produce deseos pecaminosos, esas pasiones de la carne. Y es la carne, por medio de esos deseos, busca movernos. ¿Qué tan consciente estás tú de los deseos de tu corazón? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que deseas? Esta es una pregunta, hermanos, que todos tenemos que estarnos haciendo continuamente. ¿Qué deseas? ¿Tranquilidad? ¿Paz? ¿Seguridad? Muchos desean seguridad. ¿Prosperidad? ¿Salud? ¿Poder? ¿Una larga vida? ¿Reconocimiento u honra de otros? ¿Admiración? ¿Respeto? ¿Satisfacción? ¿Sentirte amado? ¿Qué deseas? Pero noten esto, todos esos deseos que acabo de mencionar tienen que ver contigo. O sea, están apuntando hacia ti. Miren, les voy a decir uno de mis deseos. Yo deseo que mis hijos y mis nietos estén bien. A lo mejor ustedes también lo desean. Y yo oro, Señor, te pido por mis hijos, te pido por mis nietos. Y pido por su salvación, y pido que el Señor los guarde, y cuando están enfermos me angustio, etc. Pero una vez el Espíritu Santo me dijo, ¿y por qué estás pidiendo esto? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué es esto tu deseo? Y me iluminó el Espíritu Santo. Y me di cuenta que lo que yo verdaderamente deseaba era mi tranquilidad. Porque soy súper preocupón, experto en la preocupación y en la ansiedad. Entonces, si mis hijos no están bien, yo no duermo. Entonces yo quiero que estén bien, para que yo esté en paz. Díganme ustedes si el deseo que yo tenía de que mis hijos estuvieran bien era puro. Todo lo que sale de nosotros, decían los puritanos, está atravesado, contaminado del pecado. Decía Jorge Whitfield, mis lágrimas más sinceras cuando estoy hincado delante de Dios, llorando delante de Dios, están atravesadas y manchadas de pecado. ¿Por qué? Porque tenemos carne. Y tenemos que sospechar de nosotros mismos. Nuestros deseos son manifestaciones de nuestra carne. Y si tú le das oportunidad a la carne, buscará entonces satisfacer esos deseos en independencia de Dios. Vas a caer en los lazos del pecado. Necesitas reconocer que de nuestra naturaleza caída y corrupta no puede salir nada bueno. No podemos confiar en nuestros deseos. Miren lo que dice el apóstol Santiago, hermanos. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen los conflictos, los problemas, las guerras? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros?
Dice, ustedes codician, ustedes desean, no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos, están deseando lo de otros. Dice, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Y piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres, para gastarlos en sus deseos. Todos los conflictos que tenemos tienen que ver con nuestros deseos. Por eso los que tomaron el curso de consejería bíblica les dieron esta frase para que se la memorizaran. Pensamos lo que pensamos porque queremos lo que queremos. Piensas lo que piensas porque ese pensamiento está siendo motivado de un deseo. ¿Quieres algo? ¿Tienes problema en tu matrimonio? Es porque deseas algo y no lo estás obteniendo. ¿Tienes problemas con tus padres, chavos? Es que mis papás no me entienden. Son unos retrógradas. Tienes problemas con tus padres porque quieres algo y no te lo están dando. Tal vez quieras la libertad de hacer lo que se te pegue tu regalada gana. Y como no obtienes eso, ¿tienes problemas con tus hijos? Igual. ¿Qué quieres? Pregúntate, ¿qué quiero? Pues quiero que mis hijos me hagan caso. ¿Por qué quieres que te hagan caso? Pues quiero estar en paz. No quiero problemas. No quiero dificultades. No quiero tener que enseñarles. No quiero tener que explicarles cada vez. No quiero tener que enseñarles. Quiero que automáticamente sean buenos. Todos los conflictos tienen que ver con nuestros deseos. Y lo irónico es que el mundo te dice, confía en tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Y haz lo que te dice tu corazón. Oye, pero todos me están diciendo que es una estupidez lo que voy a hacer. Pero tú sigue tu corazón, que es más engañoso que todo lo que tienes. Y sin embargo, esa es la filosofía del mundo. Expresa tus deseos. ¿Qué quieres ser? Pues es que yo soy hombre, pero quisiera ser mujer por un tiempo, a ver qué. Sigue tus deseos. Hazles caso a lo que está saliendo de adentro de ti. Me pregunto si eso no sean las estrategias del enemigo para engañar y para destruir personas. Cristo vino a darnos libertad del dominio de nuestros deseos para que entonces podamos vivir bajo su ley. Hermanos, si ya no somos esclavos de nuestra carne, ya no somos esclavos del pecado, ¿en dónde estamos? ¿A quién servimos entonces? Bob Dylan hace muchos años sacó un disco que decía, o sirves al diablo, o sirves tus deseos, o sirves al mundo, o sirves a Dios. Nosotros fuimos salvados para ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nuestro llamado es honrar a nuestro Padre. Nosotros fuimos salvados por el Señor Jesús, por el Rey Jesús. Y el Rey Jesús tiene una ley, la ley del amor. Y nuestro Padre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesús. Hermanos, una de las cosas que estábamos tal vez preocupados de tanto que estaba diciendo el apóstol Pablo, que la ley nos salva, que la ley esclaviza, que la ley esto, que luego ustedes piensen que la ley está mal. No, la ley no está mal, los que estamos mal somos nosotros, que necesitamos ser regenerados para que entonces ahora sí podamos amar su ley, que es buena, que es justa, que es correcta.
Y entonces Pablo nos está dando aquí la solución a cómo vivir. No viviendo conforme a la carne, sino que la solución es vivir conforme a la ley de Cristo. Pablo corrige la licencia de la carne con la ley del amor. Y qué interesante, ese es mi segundo punto, ¿verdad? Qué interesante que Pablo no solamente les habla de un precepto, de un mandamiento, sino que cita la ley del Antiguo Testamento. Pablo les está citando Levítico capítulo 19, versículos 17 y 18. La ley, hermanos, es nuestra guía que nos conduce a Cristo, pero cuando venimos a Cristo y encontramos a Cristo y tenemos a Cristo, Cristo luego nos llama a su ley. Una ley que, dice el apóstol Juan, no es gravosa. Jesús dijo: venid a mí, comprueben que mi yugo es ligero y fácil. Y Romanos dice: entrégate como un sacrificio, como una ofrenda a Dios, dice, para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. ¿Qué dice? Les dice Pablo, dice: no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vino los fariseos, vino un joven, le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el mayor mandamiento de toda la Biblia? Dinos el principal, el más difícil, el más importante. Y Jesús le dijo dos cosas. Citó la ley y les di primero, citó Deuteronomio capítulo 6 y les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y segundo, les dijo este mandamiento que está aquí en el versículo 14. Levítico 19, 17. Lo estoy leyendo del Antiguo Testamento. Está en la ley que el Señor le dio a los judíos. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y noten las palabras que les dijo cuando les dijo esto el Señor: yo soy el Señor, yo soy el Rey, yo soy el que te estoy diciendo, esto es lo que quiero. Pablo les está diciendo la razón por lo que fuimos creados, y fuimos creados por la voluntad de Dios. Dios nos está diciendo: yo te hice, te diseñé a mi imagen y semejanza para que vivas de esta forma. Ese es el propósito de Dios, que vivamos nosotros para amar. Y entonces Pablo está diciéndoles: no hagas esto, sino esto. O sea, los estaba contrapunteando la carne y el amor. Inclusive mi primer título era carne versus amor. Le dije: no le van a entender y van a decir: ¿por qué carne vs versus? ¿Qué significa? Bueno, carne, porque así lo pone Pablo. No hagas esto, sino más bien haz esto. No vivas de esta manera, vive de esta otra manera. No vivas conforme a la carne, vive conforme al amor. Y entonces este texto nos dice que Dios nos diseñó y nos hizo para que viviéramos de cierta manera, orientando nuestra vida en una dirección específica. Fuimos creados por Dios para vivir hacia afuera, no hacia adentro. El amor siempre es hacia afuera, hacia otra persona, no hacia nosotros.
Así es el diseño de Dios. Por eso el pecado, por eso la carne nos corrompe, nos deforma, nos enchueca para que vivamos encorvados en nosotros mismos, buscando nomás lo nuestro y no amando. Esa es la antigracia, es el antiamor, es lo antidivino, es el pecado. Es como cayó Adán. Los voltearon sus ojos a ellos mismos, cayeron. Y el pecado, hermanos, siempre es cuando tú estás viendo hacia adentro. Cuando la carne busca que satisfaga sus deseos, te está buscando orientar hacia adentro, como una aspiradora, chupando bienestar de los demás. Quiere engordar el yo por su egoísmo. Quiere dirigir nuestros esfuerzos, nuestras acciones y nuestros pensamientos a nosotros mismos. Pero nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es Dios? Porque va mucho más allá de su carácter. Ahorita Abelardo hablaba de su carácter. La Biblia dice, Dios es amor. Todo lo que hace Dios, lo hace por amor, porque esa es su naturaleza. Él siempre está extendiendo su amor hacia los demás. Por eso es que nosotros recibimos gracia como una expresión de su amor. Y por eso nosotros, al ser redimidos, somos redimidos para que podamos vivir hacia afuera, hacia los demás. No de forma egoísta, sino en humildad, considerando primero y más importante las necesidades de los otros. El amor tiene una dirección y siempre es hacia otra persona, hacia tu prójimo. Dios es amor. Y lo dice Juan, primera de Juan, el amor es de Dios. Entonces, ¿qué es el no amor? No amar, ¿de dónde viene? Si el amor es de Dios y Dios es amor, no amar y vivir para nosotros, ¿de dónde viene? Eso es la corrupción del pecado. Entonces el amor a Dios y al prójimo es contraria a los deseos de la carne. Ahora, yo sé que aquí hay gente muy inteligente que ha de estar pensando, a ver, ¿qué tiene de malo que yo quiera tener alguien que me quiera? ¿Qué tiene de malo que yo quiera tener una casa bonita? ¿Qué tiene de malo, Carlos? ¿Acaso no es eso válido? Y es que sí, pues si tú ves esos deseos, no parecen tener nada malo. El problema es que la carne corrompe. Y la carne, ahí en esos deseos, por ahí va una semillita, por ahí va un hilito, que si nosotros no discernimos bien nuestros deseos, vamos a caer en una trampa de querer satisfacer por egoísmo nuestros deseos. Recuérdense, pensamos lo que pensamos porque queremos lo que queremos. Entonces, aunque nos choque, aunque no nos guste, tú dices, es que yo quiero tener una casa muy bonita. Yo quiero que mi casa se vea muy bien. Entonces pregúntate, ¿por qué quieres esa casa bonita? Tienes que preguntarte. Esta es la manera que se discierne. ¿Por qué quiero esta casa bonita? Y si te le rascas y te pones a pedir la iluminación del Espíritu Santo, tal vez por ahí surja, quieres tener una casa bonita y que los demás la vean bonita y te digan, qué bonita está tu casa. Entonces, ¿cuál es el motivo de ese deseo? A la hora, eres tú. Quiero casarme porque quiero sentirme
que alguien me ama. Pregúntate, ¿por qué? El simple hecho de decir, es que yo lo que quiero es sentirme amado o amada. Amada sería muy común porque las mujeres, esto es algo que yo escucho. Yo quiero sentirme amada. Pero ¿fuiste hecho para sentirte amada o para amar? Nunca me ha tocado a alguien que me diga, yo me quiero casar porque quiero pasar el resto de mi vida extendiendo mi amor a mi cónyuge sacrificialmente, sin esperar nada a cambio y sin que la otra persona se lo merezca. Nunca he escuchado a alguien que me diga eso. Ni a mí mismo me escuché decirlo. Y entonces les choca a los novios que les diga, qué bueno que se están casando, pero quiero decirles, ustedes todavía no se aman. No saben lo que es el amor. Pero me estoy casando por amor. No, te estás casando porque quieres al tipo o porque quieres a la señorita. No quiero decir tipa, ¿verdad? Porque a veces tiene connotación. Ya siento que lo quiero. Eso es un deseo. Yo quiero algo que estás diciendo, yo quiero una nieve. ¿Para qué la quieres? ¿Para dársela a alguien más? La quiero para mí, porque me gusta la nieve, ¿verdad? Discierne tus deseos. Mira, vamos a ver unos ejemplos. Dos ejemplos o tres, dice. ¿Cómo respondes cuando tu cónyuge, tu esposo o tu esposa no hacen lo que tú quieres? ¿Sabes qué piensas? Tu carne te va a decir, desquítate. Ahora tú no hagas lo que él o ella quiere, para que sepa cómo se siente. La carne siempre quiere que se haga su voluntad. La carne es caprichosa y la carne es vengativa. ¿Qué piensas cuando alguien no te da las gracias? O cuando alguien habla mal de ti. O cuando alguien no te hace caso. Cuando alguien no te invita a su fiesta. ¿Qué te está diciendo tu carne cuando alguien te hace mal? Cuando alguien no te saluda. Piensa. Produce el que hables mal de ellos, que te quejes, que los juzgues. No, es que ese es un cuate bien, se me olvidó, se me fue la palabra. Es bien gacho, bien voluble. Me habla así muy cariñoso y luego a la hora ni me saluda. Los juzgas, los rechazas. Ahora tú les quieres dar la espalda. Mira lo que dice la palabra. ¿Okay? Voy a leer un pasaje larguito, pero escuchen las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, 38. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, aquí está la ley de Cristo. Yo les digo, yo Jesús les estoy diciendo a ustedes, mis discípulos, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te bofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espada. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, porque los judíos esto decían, ¿verdad? El Señor nos dice que amemos a nuestro prójimo, pero también nos dijo que no nos juntáramos con los madianitas. Entonces hay que odiar al prójimo, al enemigo, y amar al prójimo, ¿verdad? Pero el problema es, pero yo les digo, versículo 44, ahí está la ley de Cristo.
Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Ven la razón? No les dijo amen a sus enemigos porque si no los voy a mandar al infierno. No, amen a sus enemigos para que sean verdaderos hijos, para que sean como soy yo, que estoy amando a mis enemigos y estoy dando mi vida por mis enemigos. Sean como yo soy. Esto tiene que ver con la naturaleza, con lo que Cristo vino a hacernos, habilitarnos para que seamos como Él. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Sean. Aquí está el propósito de la ley de Cristo. Aquí está el propósito de la ley. Sean como yo soy. Si yo soy santo, yo quiero que ustedes sean santos. Si yo soy amor, yo quiero que ustedes sean amor. Si yo soy generoso, yo quiero que ustedes sean generosos. Si yo soy un Dios de gracia, yo quiero que ustedes sean mis hijos. El Señor quiere reproducir su naturaleza en nosotros. Otro ejemplo. La carne, dijimos, es vengativa, es caprichosa. La carne es arrogante y jactanciosa también. ¿Cómo reacciona tu carne cuando alguien es honrado, pero tú eres ignorado? ¿Qué te dice tu carne cuando tú eres honrado o recibes un beneficio que no recibieron los demás? ¿Identificas ese deseo, ese sentido de importancia, de exaltarte sobre los demás o de resentimiento porque otros son exaltados sobre ti? ¿Qué es lo que quiere tu corazón? ¿Qué es lo que quiere tu carne? Quiere reconocimiento, quiere exaltación, quiere aprecio, quiere sentirse mejor que otros. Quiere decir, yo tengo y tú no. Como esa historia que les he contado miles de veces, la primera vez que yo tuve la oportunidad de comprar un carro nuevo, ¿verdad? Mi primer carro nuevo, el que yo escogí. Iba saliendo de la iglesia, no creo que haya sido pastor todavía, ¿verdad? Pero iba saliendo de la iglesia y di vuelta, estábamos en la Plutarco Elías Calles, di la vuelta y me paré ahí enfrente de la entrada del taller de la Ford y llegó un carrito y estaba esos cuates que le tienen que pisar al freno y el acelerador a la misma vez, así con el pie y con el otro con el clutch, ¿verdad? Y le estaba teniendo que meter gasolina porque si no se le mataba. Y sonaban las láminas del carro así que... Y yo pensé, pobre tipo, ya nomás qué garra de carro trae. Ahí me habló el Espíritu Santo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Por gracia. Piensas lo que piensas, porque quieres lo que quieres. Y tu carne quiere sentirse mejor que otros. Y cuando no eres honrado, no eres reconocido, criticas. Estos que no reconocen, están mal. Yo trabajé más, yo hice esto, y como a mí no me dice nada. Rechazas, juzgas, te exaltas sobre otros, presumes. Dice 1 Corintios 13, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Les va uno último.
¿Qué te dice tu carne o cómo respondes cuando alguien te pide que hagas algo y estás cansado? ¿Cómo responde tu carne cuando estás viendo la tele, estás viendo un juego de fútbol y está bueno el juego y tu hijo empieza a tener una mala actitud y tu esposa te voltea diciendo, atiende a tu chavo? ¿Cómo respondes? Pregúntate, ¿qué es lo que quiero? Si te irritas, si eres impaciente, si avientas la cosa, ay hombre, ¿por qué cuando yo quiero descansar me hablan, me piden, se le ocurre a mi chavo ahí, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? ¿Sabes qué quieres? Comodidad, tranquilidad, que te dejen en paz, que te dejen hacer lo que tú quieras. Acuérdate, la carne es egoísta. Por eso Pablo les dice, no den pretexto a la carne, sino que sírvanse por amor los unos a los otros. Si tú en ese momento no te está saliendo el servir a tu hijo, el servir a tu esposa, el servir a tu esposo, el servir a tu vecino, el servir a quien sea, es porque no estás amando. El amor va a recordarte. Jesús dijo que eres feliz si eres como Él, siervo de todos. Entonces no queremos servir, queremos que nos sirvan. Para adentro, no para afuera. ¿Están identificando algunos de sus deseos? Algunos de ustedes tal vez están pensando que no sería ya tiempo que termine el pastor. ¿Qué quieres? Pablo termina con una ilustración. Pablo les pone un ejemplo dramático. En el versículo 15, vean lo que dice. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Pero vean el lenguaje, muerden y devoran. Y está en el contexto, está hablando la carne o servicio por amor. Entonces quiere decir que cuando tú le das oído a la carne, a tus deseos, cuando tú te inviertes y te encorvas así hacia adentro, ¿verdad? Como aspiradora, chupando, terminas mordiendo y devorando a los demás. Es una manera de Pablo decir de una manera dramática, ilustrativa, haces daño. Y dice, ten cuidado, no seas que te consumas unos a otros, que destruyas. Quiere decir que la falta de amor, el egoísmo de la carne no es inofensivo, no es así como que yo tengo mis deseos y no molesto a nadie. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tus deseos, si te están llevando a tú encerrarte en tu egoísmo, estás mordiendo y estás devorando. Eso me ayuda a mí. La falta de amor no es algo inofensivo, ¿verdad? La falta de amor es hacerle daño a alguien más. La carne quiere que te comportes como una fiera en su furia. Hay un caso muy triste de un joven de 19 años, estaba en su casa y su hermana mayor quería trabajar y el internet lo estaba absorbiendo todo él jugando sus videojuegos. La hermana se le ocurre
cambiarle la clave al internet. Un internet que probablemente ella estaba pagando. Le cambia la clave, ¿cómo se dice? La contraseña. Y le corta el juego al hermano. Se levanta el hermano y ella le dice, necesito trabajar y necesito el internet. Como no me hacías caso de que ya lo pararas, te cambié la contraseña. La agarró por el cuello para obligarla que le dijera cuál era la contraseña, hasta que la mató. Ahorita ese joven está condenado a una vida en la prisión el resto de su vida por algo que él quería jugar, y su hermana quería trabajar. La falta de amor destruye, mata, dice Pablo. Por eso se matan unos a otros. No es algo inofensivo. Tú le dices a alguien, déjame en paz. Yo quiero que veas que esa expresión de tu carne es una mordida a tu prójimo. Quiero que lo veas así. Así lo pone el apóstol para que lo identifiques. Estás mordiendo a alguien. Y el que muerde puede devorar. Pero Pablo dice, no sea que se consuman unos a otros, de tal forma que el que muerde también va a ser destruido. El amor es lo contrario a morder y devorar. El amor edifica, el amor alienta, el amor sana, el amor da vida, el amor alimenta, el amor fortalece, el amor sirve a otros. El amor busca el bien del prójimo sin esperar nada a cambio, sin que el otro lo merezca. Conclusión. ¿Cómo vamos a vivir como una comunidad de amor? ¿Cómo podemos vivir sin darle ese pretexto a la carne? Necesitamos empezar discerniendo los deseos de nuestra carne. Entonces, 4 cositas. Número 1, hermanos, siempre empieza discerniendo tus deseos. Hazte diestro, hazte experto en identificar los deseos de tu carne. Siempre, si tú quieres algo, si deseas algo, pregúntate, ¿por qué quiero lo que quiero? Si estás pensando, estás haciendo planes, no es que yo tengo este plan, piensa, ¿por qué estoy pensando lo que pienso? ¿Qué es lo que estoy queriendo? Si tuviste un conflicto, piensa, ¿qué es lo que quiero que no me están dando? Número 2, ¿cómo afectan esos deseos tu llamado de Cristo al amor? ¿Te mueven ese deseo a amar al prójimo hacia afuera o amarte a ti mismo hacia adentro? ¿Esos deseos están buscando tu bienestar o el bienestar de los demás? Y está comprobado, hermanos, que los que viven amando son más felices que los que viven buscando el amor de otros. Número 3, decide vivir o actuar no en base a tus deseos, sino en base al amor. Buscando el bien de los demás, buscando que sus necesidades sean más importantes para ti que satisfacer tus deseos. El amor es sacrificial siempre, porque siempre requiere que sacrifiques tus deseos. Y por último, bueno, eran 3 cosas nomás.
Si tú vives así, vas a vivir conforme al propósito y diseño de Dios para ti. Entonces vas a encontrar la felicidad, la plenitud, entonces vas a ser perfecto, completo. Esa palabra significa vas a ser completo, vas a ser pleno, porque vas a estar viviendo hacia afuera como vive Dios y no hacia adentro. Imaginen una iglesia que vive así. Deseen ser así y deseen que la iglesia sea así. Amén. Vamos a ponernos de pie.